Hermano Abba, no creo que hemos tenido el privilegio de conocernos, pero conocí a tu papi. Wow. Llevo 41 años pastoreando. Le conocí recién convertido. Mi pastor le invitaba a venir. Y después, ya cuando comencé a predicar y a pastorear, nos encontrábamos en Monterrey, nos encontrábamos en Chachocoyo, en la Lúcula. La mayoría de ustedes, creo, nunca conocieron al hermano Abba. Pero él era uno de esos hombres que cuando lo escuchabas enseñar la palabra, querías pasar al altar, dejar tu Biblia allí y renunciar. Que estoy así, que estoy así. It's true. Tremendo expositor de la palabra de Dios. Y no lamentamos su partida, porque dejó tantas semillas sembradas, dejó tantos libros escritos de vos. Sí. Mira, el hermano Abba todavía no ha recibido su recompensa, porque el trabajo que hizo sigue fructificando, y me di cuenta que tú eres nieto. Wow. Tremendo. Mi hermano, el cristianismo bíblico es mínimo de 4 generaciones. Vive tu cristianismo con tanta consagración que impacte. Hay mucho cristianismo que se va a acabar cuando tú mueras. Es un cristianismo anémico. Y cuando tú mueras, se acaba. Pero gracias a Dios por hombres como el hermano Abba. Wow, gracias, pastor. Gracias. Yo sé que no es bueno tener envidia, pero me iba a venir por el freeway y doblar aquí, que es Goodwood. Iba a doblar allí en Goodwood para no caer en envidia al venirme por la vía 1 y ver allí el templo. Pero dije, quiero enseñarle a la güera el templo. Vino mi güera conmigo, hermanos. Ven, ponte de pie. Y él me dijo que si no la ponía de pie, no me iba a dar desayuno mañana. El domingo celebramos 40 años casados. 40 años casados. Recién graduados del kinder nos casamos. En dado caso que quieras calcular la edad, ¿verdad? Thank you, baby. Thank you. Wow. Y 40 años han pasado, Pastor, en abrir y cerrar de ojos. Viene ella de un legado como el tuyo, Pastor. Así. Sus abuelos misioneros en Japón. Décadas en Japón. Papá pastor. Y otros siervos. Yo. No. Pero Dios en su gracia me da. Tremendo. Bueno, Lucas. Pastor me dijo que el McDonald's lo cierran a las 11 y entonces hay que tratar de terminar antes de esa hora. No hay avivamientos con sermones de 15 minutos, hermanos. Bueno, a menos de que los predique Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces sí, vamos a hablar un poquito de Juan el Bautista como introducción, hermanos, al mensaje. Piensa un momento conmigo, por favor. No sé cuánto tiempo tú lleves de ser creyente, de ser salvo, de ser un hijo de Dios. Sin duda, ya has pasado por
fuertes decepciones en el cristianismo. Las más fuertes decepciones en el cristianismo vienen a raíz de algo que no vamos a admitir. Típicamente decimos, el pastor me decepcionó. Mi desánimo es a raíz del hermano, de la hermana, Pero si somos honestos, somos sinceros, las decepciones más grandes que vivimos en el cristianismo son cosas que suceden que nos decepcionan con Dios. Y yo sé que no lo vas a admitir. Tenemos expectativas. Diezmo, gano almas, sirvo, soy fiel, y la lista es larga. Y por lo cual creemos que tenemos merecido lo que no has recibido. Ve conmigo a Lucas. Y allí hay esas decepciones, son las que apagan el fuego. Y por lo cual necesitamos avivamiento. Ve a Lucas. Esto que te estoy diciendo, hermano, le sucedió al mejor cristiano que existe en la Biblia. Lucas capítulo 7. Versículo 18 dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. ¿Qué cosas vinieron ellos a contarle a Juan el Bautista? Bueno, que había resucitado al hijo de esta viuda, que había sanado al siervo del centurión, nada más enfocando ahí el versículo 7, había sanado al siervo del centurión, había resucitado al hijo de la viuda y tantos otros milagros. Vienen ellos entusiasmados y le cuentan a Juan el Bautista todo esto. Tú pensarías que Juan se entusiasma al escuchar todo lo que el Señor está haciendo. Pero él llama a dos de sus discípulos, probablemente los más cercanos a él. Versículo 19: y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Espera. ¿No acabas de escuchar que resucitó a este muchacho, que sanó a aquel enfermo, que limpió a aquel leproso, que dio la vista a aquel ciego y la audición al sordo? ¿No acabas de escuchar todo? Y todavía estás preguntando: ¿eres tú el que había de venir o esperamos? Que no fuiste tú junto al Jordán que dijiste: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No estabas allí bautizándolo cuando escuchaste la voz del Padre decir: amén, este es mi Hijo amado? ¿Acaso no viste el Espíritu Santo descender sobre él? ¿Qué ha causado tan fuerte decepción en este hombre
que prácticamente se ha apagado su pasión. Y está tan decepcionado, tan desanimado. Aquí está, aquí está. ¿Ves a Dios hacer por otros, pero por ti no? Amén. Ahí cabían 4 amenes, pero está bien, no hay problema, no hay problema. Vemos nosotros a Dios obrar a favor de otros. Y en ocasiones, hermano, en ocasiones, pastor, son otros que tú sabes no están a la altura. Está bien que está resucitando y sanando y limpiando, está bien, todo eso está bien, pero yo estoy aquí en la cárcel. What about me? ¿Nunca te has sentido así? Espérame. Aquí estamos. Bautistas, independientes, fundamentales, rajatabla. Ya ese edificio debería estar terminado. Los padres de sufrir construyeron 4 mientras nosotros estamos. Y ni siquiera tienen buena doctrina. ¿Cómo que a mí me encontraron cáncer? Y llegan los apóstoles y le preguntan a Jesús, nos mandó Juan y dice que te preguntemos, ¿eres tú el que había de venir? Cuando, versículo 20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos. Y a muchos ciegos les dio la vista en esa misma hora, delante de estos 2 discípulos. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado. Wow. Escucha, hermano. No sé si puedes ser honesto y por un momento, hermano, quitarte la máscara bautista fundamental y hacer a un lado la hipocresía y ser honesto dentro de ti. No seas honesto externamente, no, pero dentro de ti. ¿Nunca te has molestado, hermano, cuando te das cuenta cómo Dios está obrando en otros? Pero no ves lo mismo sucediendo. ¿Ves el pródigo de otra familia regresar? Pero tu pródigo parece ser se está retirando aún más. Otros ya los dieron de alta. Y tú todavía estás en la cuerda floja. Pastor, como que cuando
vuelven a regresar a Juan el Bautista con todo lo que han visto, en vez de darle ánimo. Pero hermano, no sé las iglesias aquí representadas. Quizás tú siempre vas aumentando. Pero en Sahuarita, no. En Sahuarita hay tiempos buenos y luego hay tiempos bajos. Y luego hay tiempos más bajos. Y luego se vuelve. Ahora, cuando estamos en tiempos buenos, me gozo. Voy a conferencias y escucho a otros pastors decir cómo les está yendo a ellos, cómo Dios está bendiciendo, y yo me entusiasmo porque también. Pero luego hay otras conferencias, pastor, donde voy allí y todos los pastors gozándose por lo que está sucediendo en sus iglesias. Qué bueno, gloria a Dios. Amén. Pastor, en los últimos 3 meses, cada domingo hemos estado bautizando y nuestro bautisterio está lleno de las decoraciones de Navidad. Y ya estamos en marzo. Ok, ya estoy confesando mis pecados. Y allí es donde comienza a apagarse el fuego. Porque nuestro error, hermano, es constantemente estamos nosotros juzgando la veracidad de la bondad de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios, de la soberanía de Dios. Constantemente estamos pasando por tela de juicio todo aquello. Como que no podemos, pastor. En inglés la palabra es settle. Alguien ayúdeme. ¿Cómo? ¿Cómo? A conformarnos o a sentarnos. Asentar. Dios es bueno. Lo que suceda no cambia que Dios es bueno. Escucha esto, hermano, porque tú y yo no podemos entender completamente lo que está sucediendo y el por qué. No podemos. Llegan aquellos 2 discípulos y le dicen a Juan todo lo que acaban de ver al Señor hacer. Nota por favor versículo 23, hermano. Y bienaventurado, Jesús está hablando, y bienaventurado es aquel que no halle. ¿Qué cosa? Tropiezo. ¿En quién? En mí. Y uno dice, pero ¿cómo vamos a hallar tropiezo en Jesús? Él nunca pecó y de eso no hay duda. Eso está acertado. No es que hallemos tropiezo en Jesús en cuanto a su persona, en cuanto a su carácter, donde tropezamos nosotros en Jesús es en cuanto a sus propósitos. No hace lo que yo quiero que haga. Qué bueno que no escuché ningún amén, pero ahí cabían como 15 amén. No hace lo que
No, hace un par de años, falleció el papá de mi esposa. 94 años, ¿no? Él y Matusalén se conocían. Hermano, había gente en mi iglesia, pastor, orando que Dios los sanara. Ya déjalo que se vaya. Él ya se quería ir. Mi suegra se había ido hace un par de años atrás. Hace 2 o 3 días falleció una tía de mi esposa, 90 y esa sí tenía como 90 y 100, algo, 98. Esa vio a Matusalén nacer. No es cierto. Y todavía nos aferramos. Cierto, hermano. We are so selfish. Yes, sir. Somos tan egoístas que solo queremos que Dios haga lo que me hace más cómodo. Y no importa qué más suceda. Y cuando pareciera ser que el Señor está enfocando sus esfuerzos y sus planes en alguien más y no en ti, y no es cierto, también está enfocando sus planes y propósitos en ti, simplemente no como tú quieres. Y dice entonces, hermano, allí el Señor Jesús, bienaventurado aquel que no haya tropiezo Amen. en mí. Pero si tú tropiezas en Jesús, seremos lo opuesto a bienaventurado. Y la palabra que es opuesta, directamente opuesta a bienaventurado, es aquella palabra, pastor, que usó el Señor Jesucristo cuando estaba hablando a la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3. Eres desventurado. Amén. Cierto. Aquí tienes bienaventurado. Y acá, desventurado. And it's not that you're not saved. No es que no eres salvo, pero has perdido tu perspectiva. Ahora, esto es tremendo, pastor. Mira lo que dice el Señor Jesús aquí acerca de Juan el Bautista. ¿Estamos ahí todavía? Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan. ¿Qué va a decir de Juan con lo que acaba de escuchar Jesús de Juan? No es lo que tú te imaginas. No es lo que tú dijeras de algún miembro de tu iglesia, un hermano de tu iglesia que anduviera en este tipo de decepción y de desánimo. Jesús dice que salisteis a ver al desierto una caña sacudida por el desierto, más que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Más que salisteis a ver a un profeta. Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Amén. Ahora,
Pastor, esto dice Jesús de Juan el Bautista. No hay mayor profeta que Juan el Bautista. Esto lo dice, escucho, en el punto más bajo en la vida espiritual de Juan el Bautista. La gente nos juzgará por el punto más bajo de nuestra vida. Cierto. Te dan una patada y hasta dudan de tu salvación. Pero gloria a Dios, Pastor, que el Señor Jesús no juzga a Juan el Bautista por su punto más bajo. No obstante, su punto bajo, aún en ese punto más bajo, Él dice, es mayor que todos los profetas. No está minimizando la grandeza de Jonás, no está minimizando la grandeza de Isaías, la grandeza de Jeremías, la grandeza de Elías. Pero aquel quien conoce las profundidades del corazón, dice, este lo rebasa a todos. Ahora, esto es muy importante, hermano. No tomes decisiones cuando estás en un lapso decepcionado. Ya se aclarará. Toma unos días, unas semanas, quizás no, pero ya se volverá a aclarar tu entendimiento, tu visión. Y podrás volver a avanzar. Entonces lo que voy a tratar de hacer esta noche, ya podemos comenzar la predicación. Todo esto eran totopos y salsa. ¿Está bien, hermana? ¿Salsa? Okay. Totopos y salsa. Y ya, ahorita, ya, ahí viene el mesero, ya va a traer el platillo. ¿Ven? Okay. Entonces vamos a tratar de ver aquí un par de razones, Pastor, cuando estamos en peligro de que lleguen fuertes decepciones. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Amén. ¿Estamos ahí? Versículo 31. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Ese lugar, Decápolis, Deca, 10, polis, lugares, pueblos metropolitanos. Era una región, Pastor, donde había 10 diferentes pueblos, La Joya, Peñitas, Palmview, Mission, Sherryland, más o menos, ok. Mucho más bonitos que ustedes aquí. No los habitantes de la región, ok. Los habitantes ustedes se los llevan ahí. Decápolis es un lugar que hace 9 meses el Señor visitó. Puedes leer la historia en el mismo libro de Marcos, capítulo 5. Hace 9 meses Jesús pasó por allí. Allí es donde tuvo el encuentro con el endemoniado Gadareno, una legión de demonios. ¿Recuerdas, hermano, cuando ya el Señor lo libera y está allí sentado el endemoniado en su cabal, el ex endemoniado en su cabal juicio, vestido en su cabal, con su corbata, su traje? Ya había ido al Goodwill.
Alguien diga amén. Aquí nadie compra en Goodwill. Ok, I'm sorry, excuse me. Ya había ido a Macy's. Y ya estaba sentado ahí, pastor, en su cama. Y dice la escritura que llegó la gente y tuvieron miedo. Miedo le hubieras tenido antes y probablemente le tenía, pero ya está en su cabal juicio de que tienes miedo. Pero fue tanto el impacto que le pidieron a Jesús que se fuera de sus contornos y el Señor Jesús y sus discípulos suben a la barca y el que había estado endemoniado quiere irse con ellos. Es una buena señal de que realmente fue salvo, quiere estar con Jesús. Yes, sir. Me preocupa cuando alguien dice que ha sido salvo pero no quieren estar con Jesús. Pero el Señor tenía otro plan para él y le dice, no, tú quédate aquí. Y tú da testimonio aquí en Decápolis. Y fue tan excelente la obra que él hizo. En 9 meses, el Señor Jesús regresa. Y es lo que estamos a punto de leer. Y lo que estamos a punto de leer nos enseña el cambio en la actitud de la gente en esta región y firmemente creo yo, que tiene todo que ver con el trabajo que el que había sido endemoniado ha hecho durante estos 9 meses. ¿Estás conmigo? Y entonces llega a esa región y dice la escritura entonces, hermano, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo Éfata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban y en gran manera se maravillaban. Aquellos que antes tuvieron miedo y le pidieron que se fuera de sus contornos, ahora están allí maravillados diciendo, escucha lo que dicen, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bien lo ha hecho todo. Lamentablemente, hermano, la mayoría de los creyentes no podemos decir eso de nuestro Dios. Decimos que Él hace bien 90% de las cosas. Le fallan algunas. ¿Y en base a qué juzgas eso? En base a tu criterio, tu razonamiento. Es cierto. Tu entendimiento limitado. Yo lo hubiera hecho de esta otra manera. Cuando mi mujer y yo andábamos amistando, todavía no me había convencido ella completamente que she still had a little work to go. Alguien me dijo, ¿quieres conocer a tu futura esposa en 20 años, 25 años? Yo pensé que tenía una máquina donde me metía y me iba a trasladar 25 años y conocerla y luego regresar. Le dije, ¿cómo? Dice, ve y conoce a su mamá. Ok, ya expandí a 4. Pastor, mi novia va a ser su mamá en 20 años.
viaje a Nueva York. En ese entonces mi suegro era pastor en Long Island, Nueva York. Llegué y mi suegra, pastor, preparó un platillo. No era marucha. No, era un platillo. Preacher, me querían dar servilletas. Yo no quería servilletas. Yo quería chuparme los dedos. La verdad, la verdad. Y me veía mi suegra ahí, ambidiestro con las dos manos. Y dice mi suegra, ¿te gusta? Con la boca ahí. Dice, mi hija lo prepara aún mejor. Ya me convenció. Esta es la voluntad de Dios. Ahora, es un platillo complicado, toma tiempo. Si me porto bien, me lo preparo un par de veces al año. Si me porto bien. Nunca me lo ha preparado 2 veces al año, entonces ya debes de saber cómo me porto, ¿no? Y un día llegué a casa cuando lo estaba preparando. Y en el mostrador tenía un montón de ingredientes que a mí no me gustan. Y le digo, you put that? Y le pones eso. Y él le pones eso. Y volteó y me dice, no tienes nada que hacer. Ahora, esto no tiene nada que ver con la predicación. Le puedes echar otros $5 a la ofrenda. Te voy a dar un tip que te va a ayudar. Si un día tu esposa te pregunta, ¿no tienes nada que hacer? Dile que sí. Si le dices que no, va a sacar una larga lista. Con que no tienes nada que hacer. El día que te cases te vas a dar cuenta de esto. Hay una lista secreta que ella guarda. ¿Ya la tiene? Oh, él. Entonces ya sabes, ya. Entonces dile que sí, ¿ok? Nada que ver con el mensaje, pero dile. Le dije, sí tengo. Dice, ok, entonces ve a hacer lo que tengas que hacer y cuando esté listo, yo te hablo. Las cosas que a ti no te gustan, combinadas. Sí, amén. Cierto. En combinación. El platillo está riquísimo. Este es el problema. En la vida no tienes la opción de perderte por allá y regresar cuando ya todo esté listo. Tú tienes que vivir el proceso. Amén. Amén. Tú tienes que experimentar el proceso. Y he allí la decepción. Juzgamos el resultado. No, porque nos imaginamos cómo va a ser el resultado, porque vemos un par de ingredientes.
Vamos. Entonces llega él a Decápolis y le traen a un sordo tartamudo. No nos dice quién lo trajo, si fueron sus hijos, si fue su esposa, si fueron sus padres, era un niño, era un jovencito. No tenemos mucho detalle, nada más tenemos la condición pésima en la que él estaba, sordo y tartamudo. Y le pidieron, escucha esto, hermano, nota por favor lo que dice el versículo 32, y le rogaron. ¿Está leyendo el versículo 32, hermano? Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Pastor, hay un joven aquí que aguante, vara. Que aguante. Sí, aguanta. Es que este está bien grandote y le tengo miedo. Pero se aguanta. Ok. Y no es violento. Ok. Pasa, tú vas a ser el sordo y tartamudo, hermano. Tú vas a ser entonces, no sabemos si fueron sus padres o sus hijos. Oh, ya hizo. No hay otro más chiquito. Ahora, lo traen y le rogaron a Jesús. ¿Qué le rogaron? Léelo allí. ¿Qué le rogaron? Que le pusiera la mano encima. Pregunta, ¿qué es lo que ellos quieren? ¿Qué quieren? Que lo sane. Otra pregunta. Si quieres que lo sane, ¿por qué no le pides que lo sane? Respuesta. Porque la gran mayoría de nosotros, hermano, no solamente le queremos decir a Dios lo que necesitamos, pero queremos decirle a Dios cómo haga las cosas para suplirnos lo que necesitamos. Señor, mi hijo, Señor, mi padre, Señor, mi amigo necesita ser sanado de su audición, de su habla. Señor, ponle la mano encima. Y una vez más, hermano, estas personas probablemente habían visto o habían escuchado que Jesús había hecho muchos milagros poniendo su mano encima de sordos, de ciegos, de paralíticos y ese método lo había usado en muchas otras. Tenemos prueba de ello en la Escritura. Pero déjame darte esto. El Señor puede usar cualquier método que Él quiera. Cuando mis hijos, Pastor, Dios me dio 3 hijos varones y una hembra, y cuando llegaban a cierta edad donde les comenzaba a gustar el sexo opuesto, venían y preguntaban, papá, ¿qué edad tenían tú y mamá cuando se casaron? Respuesta, ¿qué te importa? ¿Sabes por qué estaban preguntando, Pastor? Porque ellos se imaginaban que como el Señor lo había hecho en nosotros cuando estábamos en el kinder, lo iba a hacer igual en ellos. Señor, aquí te trajemos, ponle la mano encima. ¿Puedes arrodillarte para mí? Entonces, cuando tú traes tu necesidad al Señor,
Y ya vienes con una idea preconcebida de cómo Él va a tratar con ese proyecto. Eres presa fácil para una fuerte decepción. Cierto, hermano. Uno de mis hijos ya pasó por aquí en Diputación, ¿verdad, pastor? Ya pasó por aquí en febrero. Anoche acaba de regresar de Estonia. Él y su esposa andaban arreglando trámites legales y dónde van a estar viviendo en febrero, ya se van. Y no hay misionero que salga al campo que no lleve unas ideas preconcebidas. En un año va a tener 50 y en 2 años va a tener 190 Mira, vete a chambear. Amén. Y que el Señor te dé los que Él Sí, amén. quiera. Amén. Pero vamos con ideas preconcebidas. 7 veces le he preguntado al pastor, ¿para cuándo está listo el templo? No es tan espiritual así para decir la voluntad. No. Sí. Señor, ponle la mano encima. Así lo has hecho antes, así hazlo. El Señor lo toma. ¿Te la vas a besar? ¿Sí? ¿Sí? Dice la Escritura, hermano, le mete los dedos en las orejas. ¿Está leyendo la porción? ¿Y luego? Y luego, hermano, le saca un dedo y se lo mete en la boca. No lo voy a hacer, me muerdo. Ahí viene la amiga, va a decir Timoteo, excuse me, y le toca la lengua. Ahora, pregunta, hermano, pregunta, ¿qué es más nice? ¿Así nomás? Pongo la mano encima, o dice tu pastor, no lo escupió a él. Mira, hermano, siguiente capítulo le traen un ciego y claramente dice que lo está escupiéndolo en los ojos. Y aquí también. En Juan escupió, hizo lodo, luego agarró el lodo y le pegó una embarrada. Iba a decir una enjarrada, pero no era pared, ¿verdad? Y imagínate, hermano, si cuando le comienza a meter los dedos y comienza a preparar, van y se lo quitan. Van y se lo quitan. Pero ¿cuántos proyectos le hemos quitado nosotros al Señor? Amen. Porque no estábamos de acuerdo Amén. con los métodos que estaba utilizando. Yep. Déjalo que termine, hermano. Si pusiste ese proyecto. Mira, no, es fácil para una jovencita de 15, 16, 17, un joven de esa edad, decir, Señor, mi soltería está en tus manos, lo que tú quieras, cuando tú quieras, la que tú quieras, el que tú quieras. Es fácil a los 15, 16, pero llegas a los 25. Y comienzas a pensar que quizá el Señor abandonó tu proyecto y necesitas ayudarle un poquito. No lo está haciendo como tú te imaginaste. Cierto. ¿Qué vas a hacer? ¿Esperar que Él termine?
y use los métodos que Él quiera. Amén. Gracias. Pasa ahí por la mesa de libros y compras algo. Nadie puede ponerse en fila a ver los libros antes que Timoteo. Tiene prioridad. Los métodos. Porque no estamos de acuerdo con los métodos. Pensamos que no está haciendo bien. Ahora, para cuando termina, ellos dicen, bien, lo ha hecho todo. Pero en el proceso, quizá dudaste. Dame llevarte al segundo libro de los Reyes, hermano, y llevarte a un cuadro parecido. Y este hombre, hermano, está a punto de perderse la bendición más grande en su vida porque no le gustó el método. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5. El hombre se llama Naamán. ¿Sí? ¿Amén? ¿Más o menos lo recuerdan? Versículo 1 dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande. Ahora, esa palabra grande, no está hablando Timoteo grande. Allí la palabra grande significa importante. Importante. Entonces, este hombre es general. Mira, pastor, ya salió el mañanero, va a pagar el mañanero. ¡Oh, gloria a Dios! Amén. Ya. Es de Reynosa el pastor, quién sabe cómo nos vaya a ir. Entonces, este hombre es general, es grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Aquí está el problema. Muchas virtudes, pero leproso. Ha intentado todo, pastor. No hay médico donde él no ha ido, es grande. No hay clínica, no hay hospital, no hay nada que lo ayuda. Y un día bandas armadas salieron de Siria, invadieron un territorio de Israel y llevaron cautiva a una jovencita. Aquella jovencita se convierte en una criada de la mujer de Naamán. Y un día esa jovencita le dice a la mujer de Naamán, si mi señor fuera a Samaria, ahí hay un profeta que lo sana de su lepra. Va con el rey le da unas cartas de recomendación, le da plata, le da oro, le da unas vestiduras finas, los mejores carros, las mejores bestias, cargando todas estas riquezas para remunerar al que lo va a limpiar de su lepra. Escucha, hermano, lo que sucede. Hacen el largo viaje de Damasco a Samaria. Y vino Naamán, versículo 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Escucha la reacción. Y Naamán se fue.
Se fue enojado. Se fue enojado. Ha viajado desde Damasco hasta Samaria. Ha traído toda aquella riqueza con la promesa de que hay un hombre, hay un varón aquí que lo puede ayudar en este problema de la lepra. Y cuando sale aquel mensajero, hermano, y le dice lo que decía el profeta, dice, se enojó y se fue. ¿A dónde se fue? De regreso a Damasco. No porque no funcionó lo que le dijeron que hiciera, sino porque no le gustó. Viene una pareja, pastor, a pedirte consejo, están teniendo problemas y pastor, tú conoces la Biblia, has visto sus problemas y tú les das el consejo que tú sabes va a funcionar. Pero no les gusta. ¿Cierto? No les gusta. ¿Y se van? Sí. No, vamos a encontrar otra iglesia donde nos digan lo que... Ya lo dio. Lástima que no llega. Oh, sí llega. Ahora, no temamos, no, se nos va a aclarar aquí esto. Dice, versículo 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí. Camino de Damasco a Samaria, él viene platicando consigo mismo, viene él diciendo, yo decía para mí, saldrá él. Hermano, yo soy grande, yo soy general, yo soy de alta estima, yo soy valeroso en extremo. Él vio que eran mis carros, él vio que eran... Y me manda una chichicle. Me manda un morrito. Si te acuerdas, hace 40 años que era un morrito. O nació de este todo. Nunca pensamos ser varuna. Desde que se abrió la puerta y salió el morrito, no le gustó. Yo decía, ¿qué decir? ¿Saldrá él? Pero no nada más saldrá él. Si sabes qué quiere decir luego. Porque yo soy... It's important. Y estando en pie, él ya venía con todo bien planeado. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ahora,
Recuerden, hermano, las personas que trajeron al sordo y tartamudo, ellos, a lo menos ellos habían visto a Jesús o habían escuchado de Jesús que así había sanado a otras personas. Pero este amigo Naamán, hermano, no hay evidencia alguna desde Génesis 1 hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 5. No hay evidencia alguna que un leproso haya sido sanado como él está pensando. Pero hermano, escucha esto, no te va a gustar, pero el diablo y sus demonios son expertos en fabricar ideas, expectativas, para que cuando no se realicen, te sientes decepcionado. Porque las fabrican de tal manera que pareciera ser que hasta tienes una porción de la Escritura como fundamento. Cuando me casé yo quería 8 hijos. Ahora, gracias a Dios, no, ya a esta altura tengo 3 hijos varones, tengo mi hija, tengo 3 nueras y el yerno de mi esposa. Y 2 nietos. Esos valen por 10. La recompensa de no haber matado a tus hijos. Más de una vez quisiste aprender. Yes, no. No salió como yo quería. No salió cuando yo quería. Pero veo cómo lo hizo el Señor y digo, wow, así es como yo lo hubiera planeado. No. Hay un versículo, hay un proverbio que dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Cuando estás esperando y esperando y esperando y no llega, crees que Dios se ha olvidado, crees que el Señor se ha equivocado. No. 1000 veces no. Deja que Él termine. Amén. Deja que Él termine el proceso. Pero este hombre, hermano, ya está convencido de que la jovencita le mintió. Porque las cosas no están sucediendo como él pensaba. Cuando, Pastor, no me diste una hora para terminar. 8:30, 8:34. 10 minutos. ¿Sí? 10 minutos. No va a afectar nuestra amistad. Okay. Cuando tú traes una necesidad al Señor, tú traes la necesidad que tú reconoces y es real. Pero en ocasiones esta necesidad que es tan real no te permite ver otras necesidades que también tienes.
Naamán podía ver su lepra externa, pero no podía ver su lepra interna. Cierto. Para él, lo único que él necesitaba era arreglar esta lepra. A Dios le interesaba no solamente esta lepra, le interesaba la lepra del orgullo. Amén. Amén. Porque era grande, era general, era valeroso en extremo, era de alta estima. Y escucha, hermano, no hay nada malo con ser todo eso. Simplemente no dejes que eso te ponga en un sentir que no es sano. Y entonces, escucha, hermano, estoy en el versículo 11 y solamente me quedan 20 minutos más. Alzará su mano, tocará el lugar, sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que el Jordán, donde quiere que vaya y me sumerja 7 veces? ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y repite, se volvió y se fue enojado. Ahora, este hombre, hermano, tiene razón. Habana y Farfar. Si tú estudias un poco de historia de este tiempo, Pastor, Habana y Farfar eran ríos cristalinos. Tú veías los peces nadando dentro de aquel río cristalino. El Jordán, tú metías tu mano y no la veías. Lodoso. No sucio, pero turbio. Mi esposa, ella le amo con todo mi corazón. Pero ella quiere que el bautisterio siempre esté impecable. ¿Sí o no? Okay. Mira, hermano, hay personas que sería bueno, pastor, que las aguas todas motosas, porque bien, y les haría bien sumergirse no en aguas cristalinas, sino ¿en eso me vas a bautizar a mí, pastor? Y tiene razón, Nama. Tú y yo hubiéramos preferido ir a un picnic. Discúlpame, estoy en el valle, en un picnic. Un día de campo. Junto a Habana o Farfar, que junto al Jordán. Por algo, hermano, el Señor manda a Juan el Bautista al Jordán a bautizar y que allí vinieran. Y se fue una vez más, dice la Escritura, se fue enojado, mas sus criados, versículo 3, mas sus criados se le acercaron y
le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él, toda su compañía, se puso delante de él. Algunos teólogos dicen, hermano, que esa palabra puso, se puso, pudiera ser traducida, se postró. Aquí, pastor, aquí tienes un varón grande, importante, un varón de alta estima, postrado. Algo ha sucedido con su lepra interna. Y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y aquí vemos entonces, hermano, que este hombre, si las cosas hubiesen sucedido como él quería, él regresa a Damasco limpio de su lepra, pero en la misma condición espiritual. El método que el Señor usó. Amen. Yes, sir. Thank you, Lord. Say it, preacher. Lo transforma Amen. completamente. Amen. Completamente. Gloria a Dios. Es posible, hermano, que la razón que la fogata de tu vida se ha ido extinguiendo es porque hay algunas cosas con las cuales estás decepcionado Yes. con Dios. Deja que termine. Deja que termine el proceso. Regrésale el proyecto. Pero si no le regresas el proyecto, escucha lo que dice Proverbios: la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego le echan la culpa a Dios. No, Dios no tiene la culpa, le quitaste el proyecto. Cierto, hermano. Si hubieras dejado el proyecto en sus manos, pudieras decir, como los habitantes de Decápolis: bien, lo he hecho. ¿Ok? Gracias, Pastor.